vamos a pasar, ¿a dónde fue que les dije? A lo de la circuncisión, a los, perdón, dicho de los a tatuajes. los tatuajes. Vamos a ver si salió aquí el de los tatuajes. Sí. Y Adalgisa está aquí con nosotros hoy, Oscar. Estaba, pero se salió y va a entrar otra vez porque dice que no nos escuchaba. Ahí la va a entrar. Ah, ok, sí, qué bueno. Qué bueno, bendita sea también. Pues acuérdense ustedes no darle mucho amor y todo, porque ella está enfermita también y siempre hace bien y sana el que le demos amor a las personas enfermas y las hagamos sentir bien, así como en Shalom, en amor común. Ya lo había puesto, salió 2 veces. Ok, los tatuajes y marcas. Este está en la página. Porque un hermano, ¿verdad? Preguntó en estos días si era correcto hacerse tatuajes o no, y por eso. Porque se quería hacer un tatuaje, pero yo espero que esté por aquí escuchando, si no está, que después lo vea. Pero no hay que, simplemente pues alguien, no importa quién fue, ¿verdad? No lo digamos. Pero también había una hermana por allá en otro país que conocimos que tenía también un tatuaje que me sorprendió tanto, ¿verdad? Que tuviera el nombre de Yahweh en un brazo. Con la mejor intención, pero saben que están violando la Torah y usando el nombre de Yahweh en vano. Porque imagínense que es el ser humano para que tenga el nombre de Yahweh así puesto en un brazo. Yahweh es que nos pone su nombre, pero te lo pone en la frente. ¿Verdad? Pues este se llama los tatuajes y las marcas corporales en la Torah. Este mensaje. Y vamos a dar lectura a esto. Y esperamos no tener mucho ruido ni interrupción para que la labor de nuestro hermano y copastor Eduardo no se le haga muy difícil en cuanto a la edición de todo este sonido, ¿verdad? Porque eso ocupa mucho de esto. Y si lo podemos leer fluidito, sin mucho ruido, ni interrupciones, espero que el sonido no se caiga, pues mejor todavía. A propósito, hermano, ¿se oye bien o se oye alguna brisa, algún ventilador o algo? Ustedes que están oyendo. ¿Se oye bien? Pero no sé, Eduardo, allá, ¿cómo escuchar? Yo escucho bien. ¿Escuchas bien? ¿No se oye el ruido de abanico, Miguel? Yo no escucho nada. Pero pues ya ustedes saben, qué bueno. Ya ustedes saben, ¿no? Que cada vez que vamos a tocar estos temas, los varones, nosotros, pues nos destapamos la cabeza para no enfrentar a nuestro amo y cabeza, sobre toda cabeza, que es Yeshua. Y entonces, también les recuerdo, hermano, que pueden visitar nuestras páginas web. Si quieren leer estos mensajes que están siendo grabados en la web. O nos pueden escribir también a nuestra dirección de email de nuestro hermano Miguel y pastor. Es mijael7@yahoo.com, MIJAL7@yahoo.com, o seguidores de Yahweh en Yahshua@yahoo.com. Y ahí seguidores de Yahweh en Yahshua va todo junto y Yahweh solamente el tetragramatón. Y Yahshua sin la U, perdón, que sería Yahshua sin la U. Nos pueden escribir ahí. Bueno, otra vez el título es Los tatuajes y las marcas corporales en la Torah. Vamos a ver qué Yahweh dice de esto. Shalom, amados. El pasaje en Levítico 19:28 es la peor pesadilla de la industria de los tatuadores cristianos romanos y de los portadores de tales tatuajes. Yahweh claramente y sin duda alguna condena el tatuaje y las perforaciones en ese pasaje. Vamos a leerlo. Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo, Yahweh, lo he dicho. Podría esto estar más claro, queridos amigos. Ustedes saben cómo han surgido en los últimos años, en las últimas 2 décadas, montones de tatuadores que hacen todo tipo de trabajo. Uno les dice que pongan a la Virgen ahí en el pecho, y otro que pongan a Jesucristo con el corazón sangrando en la espalda, y lo hacen. Y ellos todos dicen, ¿verdad?, que todos esos que se ponen esos tatuajes cristianos, pues son los más cristianos que hay, porque tienen, imagínense, como si se fuera a medir la espiritualidad por un tatuaje o cosas semejantes. Pero pues ya ustedes saben cómo han surgido en los últimos años, en las últimas 2 décadas, montones de tatuadores que hacen todo tipo de trabajo. Uno les dice que pongan a la Virgen ahí en el pecho, y otro que pongan a Jesucristo con el corazón sangrando en la espalda, y lo hacen. Y ellos todos dicen, ¿verdad?, que todos esos que se ponen esos tatuajes cristianos, pues son los más cristianos que hay, porque tienen
esta declaración clara de la palabra de Yahweh, la que acabamos de leer en Levítico, no resuelve nada para esta generación de cristianos desobedientes, carnales y mundanos. Porque en lugar de obedecer a Yahweh, ellos caminan grandes longitudes para justificar su tendencia hacia la rebeldía y de abierta desobediencia a la palabra de Yahweh. ¿Cómo rodean a Levítico 9:28 para tratar de salirse con la suya? Evidentemente, ahí está todo claramente escrito. Y no haréis ni imprimiréis en vosotros señal alguna, dice el texto. Muchos creyentes cuando se enfrentan con Levítico 19:28 dicen alguna de varias cosas. Como por ejemplo, oye, esto no es para hoy, eso es del Antiguo Testamento y ahora estamos bajo el Nuevo Testamento. Sobre todo los que dicen que la ley está abolida, ¿verdad? Veamos el error de este pensamiento y actitud. ¿Era la bestialidad, el sexo con algún animal, solo prohibida en la ley levítica del Antiguo Pacto? De la cual leímos en Levítico 18:23 y 20:15 y 16. ¿Significa esto que un Elohim santo como Yahweh ahora, según el mal llamado Nuevo Testamento, aprueba la bestialidad? Por supuesto que no, ¿verdad? Levítico 19:29 es el único lugar en la Torá donde Yahweh directamente prohíbe a alguien que prostituya a su hija. Preguntémonos lo siguiente. Ya que solo eso aparece en la ley levítica del Antiguo Testamento y que supuestamente ya no estamos bajo la ley, como dicen algunos errados, ¿estaría aceptado por Yahweh que los padres prostituyan a sus hijas hoy? Por supuesto que no, bajo ningún concepto. Hay muchas otras leyes morales que solo están mencionadas como prohibidas en los escritos del Antiguo Pacto, tal como el sacrificio humano de niños y un sinnúmero de otras cosas, y ustedes ya saben. Amados, no hay ningún lugar en el Nuevo Testamento donde esto esté mencionado como prohibido. ¿Significa esto que ahora, según el Nuevo Pacto, Yahweh apruebe el arrojar bebés en el fuego como sacrificio humano? ¿Sería esto una conclusión razonable? Por supuesto que no. No obstante, esta es la misma línea de razonamiento y la misma perversión de la palabra de Yahweh que algunos siguen. La mayor parte de Levítico 19, con el verso 19-28, son mandatos morales que se aplican no solo al antiguo Israel, sino para todo creyente de hoy. Indiscutiblemente en el libro de Levítico hay algunos preceptos ceremoniales referentes al antiguo sacerdocio terrenal que obviamente ya no aplican con el mismo rigor, pero la mayor parte de ellos son mandatos morales. La mayor parte de estos preceptos nos aplican, ya que ellos son exposiciones y ahondamientos de la mayor parte de los 10 mandamientos. ¿Por qué entonces, amigos y amigas, no aparecen mencionados de manera específica todos estos antiguos mandatos, como el de no arrojar los niños al fuego, el de no acostarse con bestias, en los evangelios ni en las cartas apostólicas del Nuevo Pacto, si es que todavía están en vigencia? Amados, entendamos que la declaración hecha por Yahshua, yo no vine a abolir la ley, sino a cumplir, hace totalmente innecesario que todas estas cosas prohibidas o comandadas en el Antiguo Pacto se mencionen nuevamente una por una en los libros del Pacto Renovado. Queridos corderos, todos los seguidores y discípulos, y todo el pueblo de Judá, incluyendo los judíos inconvertidos, sabían que la ley continuaba estando vigente y que no había sido abolida por Yahweh ni por nadie. Por tanto, nuestro amo y salvador Yahshua no tenía necesidad alguna de repetir durante su ministerio todo lo del antiguo pacto que ya se sabía que no había perdido vigencia alguna. Y sus discípulos tampoco tenían esa necesidad. Y ya sabemos que sobre todo cuando le estaban predicando a los judíos, no tenían necesidad de todo eso. Lo más que él decía era escrito está tal y tal cosa como a modo de recordatorio para que supieran. Pero cuando se le predicaba a los gentiles que no habían conocido la ley, pues decía no, que todos los sábados se le leía en la sinagoga el libro de la ley o en los libros de Moshe. Y entonces ellos también estaban siendo instruidos ahí por primera vez en la ley, en los escritos de Moshe. Bueno, amados, hasta ahí llegamos con los que proponen que la ley haya sido abolida y con los que aleguen que el hecho de que algo del Pentateuco no aparezca en los libros del Nuevo Pacto signifique que ya no nos aplique hoy. Esto derrumba la errada noción de que los tatuajes y perforaciones ahora estén permitidos. Pero este argumento de que la ley esté abolida no es lo único que algunas personas utilizan para tratar de desobedecerla.
También algunos maestros son expertos torciendo la palabra de Yahweh con la intención de desvirtuar la ley, y en el caso de los tatuajes alegan lo siguiente. La excusa favorita para muchos tratar de desobedecer el mandato en Levítico 19:28 es decir, esto significa, ni imprimiréis en vosotros señal alguna para los muertos. Algunos leen ese pasaje de la manera incorrecta y concluyen erróneamente. Está bien tatuarse, siempre y cuando no me haga el tatuaje para los muertos. Amados, está bien la práctica de la sangría satánica, la automutilación o el recorte de la carne mientras no se haga para los muertos. ¿Está esto escrito así o implícito en el mismo verso? Por supuesto que no. El pasaje no lee como ellos dicen. No lee. No haréis rasguños ni imprimiréis en vosotros señal alguna para los muertos. El pasaje lee correctamente de esta manera. No haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Así es que aparece escrito ese pasaje en el hebreo, y así como vieron arriba es que debe de ser traducido. Noten ante todo, queridos amigos y amigas, que la frase calificativa para los muertos solo se refiere a los rasguños en su carne. La prohibición, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, no es calificada por la frase para los muertos. También, amados, ustedes notarán que el verso claramente dice señal alguna, o marca alguna, ¿no? O cualquier marca. El diccionario de la Biblia de Unger, bajo la definición de marca o señal, incluye la siguiente referencia para Levítico 19:28. Y dice así, y esto no es un diccionario bastante reconocido. En Levítico 19:28 encontramos dos prohibiciones referentes a desfiguraciones antinaturales del cuerpo. Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Ahí están las dos. Esta última se refiere a el tatuaje y no contiene ninguna referencia a usos idolátricos, sino que estaba destinada a inculcar a los israelitas una reverencia apropiada para la creación de Yahweh, o de Dios, dice el texto. Observen que los tatuajes estaban prohibidos sin referencia alguna a paganos, bárbaros o usos idólatras. En otras palabras, el tatuaje en sí mismo, sin importar la razón, estaba prohibido. Aunque lo practicaban los satánicos y lo practicaban los bárbaros y lo practicaban los gentiles, no los paganos. La enciclopedia de la Biblia de Wycliffe, bajo la definición de tatuaje, claramente dice: mientras el recorte en la carne tiene referencia aquí a costumbres de luto para los muertos, el tatuaje no parece pertenecer a tal práctica de para los muertos, jamás se hacía para los muertos. Similarmente, el nuevo comentario americano de Levítico 19:28 declara lo siguiente: que la condena era por cortar el cuerpo, ya sea por los muertos o con marcas de tatuaje, reconociendo así explícitamente que el tatuaje no era para los muertos. Amados corderos, ven que deshonesto y desobediente es decir, no se aplica a nosotros porque no estamos bajo la ley. Encontramos en muchos esta mala actitud que les hace pensar lo siguiente: que lo que no te guste en la palabra de Yahweh, recórtalo o mal aplícalo. Estas son las mismas tácticas utilizadas por las sectas satánicas y por los herejes años tras años. Ustedes, yo y cualquiera podemos probar virtualmente cualquier cosa con tales métodos fraudulentos, ¿verdad? Como ya les he dicho así sarcásticamente, podríamos probar hasta que Mickey Mouse es Yahshua torciendo las escrituras. si tuviéramos esa intención y esa habilidad satánica, que gracias a Yahweh que no la tenemos. Pero hay gente que hace barbaridades así, ¿verdad? Nos han dicho que Obama es Jesucristo, imagínense ustedes. Uno, en todo caso sería la bestia, pero han dicho que es Jesucristo. Uno de los argumentos más ingenuos e infantiles que algunos utilizan para justificar el uso de tatuajes es el siguiente: ¿usted se corta su pelo o recorta su barba? Yahweh condena que se corte el pelo o recortar su barba en el versículo antes de prohibir el tatuaje. Y el tatuaje es lo mismo que cortarse el pelo. Este razonamiento supone que si uno está en desobediencia a otros mandatos, eso le da el derecho de desobedecer a todos. Créanlo o no, queridos amigos, este es un argumento tan extensamente usado como lo es de ridículo. Levítico 19, 26, 28 es una clara condena de prácticas que son mundanas, paganas y de brujería. Miren el contexto, queridos amigos, en el versículo 26 se refiere claramente al encanto, hechizos o brujería
ni adivinos, augureros o astrólogos. El versículo 28 es la práctica demoníaca pagana de la sangría, recortes en su carne y del tatuaje. ¿Por qué pondría Yahweh un versículo en medio que condena simplemente el cortarse el pelo? Por supuesto, él no lo haría y él no lo hizo. La condena que se encuentra en el versículo 27 de no se hagan tonsuras en la cabeza o ni se corten los bordes de la barba, se refería a la prohibición de una práctica pagana común de cortarse el pelo como adoración y honor de los anfitriones del cielo. Por ejemplo, los antiguos varones babilónicos, egipcios y moabitas se hacían tonsuras en la cabeza. Algunos soldados romanos se cortaban las barbas al estilo candado en honor a sus baales y simulando la genitalia de la mujer. Yahweh detesta que sus santos varones imiten estas vergonzosas prácticas. Otros que adoraban a los anfitriones del cielo en honor a ellos se dejaban algún mechón de pelo hacia un lado. Otros se rapaban el pelo para que sus cabezas pudiesen parecerse al globo celeste solar. Pero, ya que la costumbre era tonta en sí misma, por lo tanto, siendo hecha en relación y honor a sus dioses falsos, pasaba a ser, además de esto, idólatra. El hecho es que hasta hace unos pocos años, prácticamente todo el mundo, incluso el cristiano más liberal, sabía que el tatuaje estaba claramente prohibido por la palabra de Yahweh. Y a través de la historia, el tatuaje siempre ha sido condenado por los creyentes que creen en la Torá, o en la Santa Biblia Católica, hasta ellos. Todo recurso histórico que se ha escrito a lo largo de los siglos sobre el tatuaje claramente confirma este hecho. Jan Chris Miller declara en su libro El libro del arte corporal, una guía completa ilustrada de tatuajes, perforaciones y otras modificaciones del cuerpo, página 9, según ocurrió en otras culturas con tradiciones de tatuaje, cuando estas tribus paganas fueron convertidas a la religión cristiana, sus ritos espirituales y culturales que incluían el tatuar, la perforación y la sacarificación fueron prohibidas. Siempre que los misioneros encontraron el tatuaje, ellos lo erradicaron. Dice Gilbert Steven, Historia del Tatuaje, un libro de referencia en la página 101. Mientras estas y otras modificaciones del cuerpo siguieron siendo practicadas en secreto como una manera para la gente que no era cristiana identificarse el uno con el otro, Dios guarde que esto les fuera descubierto y que su marca les fuera revelada, porque había sanciones. Lo dice Jan Chris Miller también en el libro del arte corporal. Amados, desde los tiempos apostólicos hasta hace apenas unos años atrás, prácticamente todo comentario escrito entendía que el pasaje de Levítico 19:28 como una condena abierta del tatuaje. James Freeman en su libro dice de Levítico 19:28, tatuar prohibido. Ambos, el recorte como tatuar, se llevaron a cabo por los paganos y por lo tanto Dios prohibió a su pueblo de hacer así en imitación de él. Muchos tatuadores afirman que Isaías 44:5 y Ezequiel 9:4 son ejemplos de que Yahweh ordenó tatuajes en la Biblia. Amados, pero si ustedes leen esos pasajes en el original hebreo, ustedes nunca sostendrían que ellos se refieren a tatuajes. Algunos tatuadores cristianos van al extremo como para afirmar que Yahshua HaMashiach o Jesús tenía un tatuaje. Muchos tatuadores cristianos afirman que cuando Jesucristo vuelva en el Apocalipsis capítulo 19, 11 y 16 en un caballo, él tendrá un tatuaje en su muslo. ¿Puede alguien con algún discernimiento espiritual y un cerebro realmente creer que Yahshua tenga un tatuaje? ¿No es asombroso lo que un ciego espiritualmente hace cuando ellos comienzan a tratar de justificar su desobediencia a la palabra de Yahweh? No escatiman en nada. Pero lo realmente espantoso de este bruto, pervertido y malvada interpretación de un Mashiach tatuado en Apocalipsis 19:16 es que hace a Yahshua un pecador. Esto significaría que Yahshua HaMashiach claramente desobedeció a Levítico 19:28. Por tanto, todo esto es una mentira, porque Yahshua nunca pecó. Querido amigo o amiga, si usted realmente es hijo de Yahweh, entonces su santo o apartado espíritu mora dentro de usted, como sabemos por Juan 14:17, Romanos 8, 9 y 11, capítulo 8, versículos 9 y 11, y su cuerpo es el templo del Elohim viviente. 1 Corintios 6, versículos 19 al 20 deja esto muy en claro. El amo advierte varias cosas o varias veces acerca de la seriedad de profanar su templo, su cuerpo. En
Primera de Corintios 3:17, el amo Yahshua claramente, severamente advierte contra la profanación de su cuerpo, el templo de Yahweh. Si alguno profana el templo de Yahweh, Yahweh le destruirá. Amados, ustedes deben tener cuidado con lo que ustedes hagan con sus cuerpos, que son los templos de Yahweh. El cuerpo de ustedes es el templo de Yahweh. Más nos vale no profanarlo con tatuajes paganos que Yahweh prohíbe, aunque no adoren directamente al diablo. Corderos llamados y escogidos, ¿realmente creen ustedes que el amo Yahshua HaMashiach se complace con ustedes si usaran un tatuaje? ¿Creen ustedes sinceramente que la voluntad perfecta de Yahweh es que un creyente o cualquier persona sean marcados con un tatuaje? Beshem Yahshua, este servidor, Rafael. Y ahora también sabemos que ha proliferado tanto el arte del tatuaje que ya es costumbre también en los salones y para las mujeres tatuarse las cejas o tatuarse, delinearse los ojos con un tatuaje permanente, ¿verdad? Y eso es un tatuaje también, eso es una marca que se hacen en su cuerpo con tinta. Así que tampoco las mujeres, no, las que no se lo hayan hecho, no se lo hagan. Hacerse las cejas con tatuajes. Sí, hermano. Soy yo, Miguel, Sí. que aclares, ¿verdad? Por si acaso, que esto se está diciendo no es por nadie en específico, y se está diciendo personas que no lo han hecho y preguntaron, porque fue una pregunta de un hermano que lo quería hacer y preguntó. Pero sí hay hermanos que ya tienen tatuajes en su cuerpo y conocemos muchos que tienen más de un tatuaje en su cuerpo, pero ellos cuando lo hicieron desconocían y pues ya cuando lo hicieron por desconocimiento es distinto, o sea que no es por eso, para que sepan. Claro, no es juzgando a los que ya se lo hayan hecho en sus días en su tiempo de desconocimiento. Disculpen un segundito que veo que como que los perros rompieron un almohadón. No se vayan. Sí. Pues nada, pues lo que ya hablamos, ¿verdad? Para que sepan. Por eso fue que lo hemos dicho. Y eso que comenta Rafael, pues también entendemos que obviamente cuando la mujer se depila por completamente o se afeita la ceja y se hace un tatuaje en la ceja, pues es también un tatuaje. Y pues que no debería hacerse. Muchas personas creen que no es un tatuaje porque entienden que un tatuaje es figuras o diseños en todo el cuerpo. Y ahí puse una foto de una y que le dice que está horrible, yo lo sé, pero solo era para mostrar, ¿verdad? Y de todas maneras, pues nosotros estamos aquí para contestar preguntas, las que tengamos respuestas a ellas. Ahí envío una mejor para que veas, pero también está malo. Hay muchas preguntas que nos hacen. Si contestamos y no sabemos la contestación, empezamos a buscar información y tratamos siempre de que reciban la contestación más adecuada. Y obviamente basada en la Torah y en la mente de Yahweh, porque no es lo que diga Miguel, lo que diga Rafael o lo que diga cualquiera de nosotros, es lo que diga la palabra de Yahweh, porque ahí está todo. Él nos da instrucción para todo. Es que no lo sabemos ninguno y ninguno encuentra la respuesta, seguimos buscando hasta encontrarla. Que todo tiene una respuesta, ¿verdad? Pueden hacer la pregunta por escrita o en audio, como deseen. Si yo no la puedo contestar, Rafael, si no, pues buscamos más. Paula, puedes preguntar. Y no sé si es Paula o Darío, pero pues pregunten. Estamos para preguntar. Y a propósito, hermanos, también. Hay una pregunta, Rafael. De una vez, sí, pero antes de agotar el tema en el que estábamos, les comento, ¿verdad?, que a veces el tono de estos mensajes, pues algunas personas se podrían ofender, pero fíjense ustedes que el tono, que a veces es un poquito irónico, ¿no? Pero es en cuanto a los maestros y a las personas que enseñan y que tratan de convencer a otros de que las cosas son torcidas como ellos las quieren enseñar. Sino que no es hacia las personas que tienen la duda, es hacia para que ellos vean lo ridículo de las posturas de sus maestros y de las cosas de las cuales ellos lo quieren convencer, ¿verdad? Por eso los tratamos así, porque pues sabemos que son unos desobedientes y que Yahshua haría eso mismo con ellos, porque ellos ya saben lo que dice la Escritura y ya han leído muchísimo acerca de los tatuajes, de que no se pueden, pero como quiera,
pues cuando las personas quieren desobedecer, ahí es que entonces recurren a torcer las escrituras o a proponer cosas, ¿no?, que no están escritas para aferrarse a ello y para engañar a las personas que se dejen convencer. Y entonces por eso, pues a veces sonamos así, ¿no? Los llamamos como tontos y ridículos para que las personas vean, yo no voy a seguir un tonto ni un ridículo, es verdad lo que dice aquí, que esto está mal y no tiene ninguna base en la Torá. Pues vamos a ver entonces las preguntas, Miguel, que tú dijiste que había. Sí, Darío está con Paula y Darío tiene una pregunta, no tiene audio y la va a escribir. Está también otra pregunta que Kelly hizo, pero vamos a esperar por la de Darío, que fue el primero que dijo que tenía una pregunta. Pero también hay una que dice que escribió Kelly. Sí, pero Darío está escribiendo y él fue primero, luego seguimos con la de Kelly. Yo pensé. No, pero la de Kelly ya está escrita. No sé si ella fue primero o quién fue primero. La de Kelly está escrita, ¿escuchaste? Sí, pues hermano, tengo una pregunta respecto a las mujeres que tienen esposos. ¿Cuál es la purificación que debemos tener para estar aptos para la presencia de Yahweh? Se refieren a para estar aptos en la presencia de Yahweh en Shabbat, por ejemplo, o cuando. ¿Verdad? Porque la mujer está impura cuando está en periodo, está impura cuando tiene un hijo y está impura cuando el hombre y la mujer cuando tienen relaciones sexuales. No sé a qué ella se refiere. Sí, y el hombre también está impuro si tiene una emisión. Pero también está impuro si tiene una emisión durante la noche ¿verdad? Sí, y permanece impuro hasta la puesta del sol del día siguiente, o sea que sí. Tiene que bañarse antes de la puesta del sol. Si la emisión fue a las 3 de la tarde de hoy, pues por lo menos si la persona se arrepiente y se lava, ¿verdad?, se purifica a sí mismo en espíritu y en su cuerpo, antes de las 6 de la tarde o las 7, la hora que caiga el sol, pues solamente está impuro esas 3 horas o algo así hasta la puesta del sol. Pero si fue por la mañana, pues entonces está impuro todo el día hasta la puesta del sol. Si no se purifica, permanece impuro hasta el otro día y prolongadamente hasta que se purifique, ¿verdad? Así que pues conviene purificarse lo más pronto que diga. Para las mujeres cuando están cuando han dado a luz, pues es más tiempo el que están inmundas o impuras. Pero también para el tiempo que se dio esas instrucciones era también para ir al templo, a estar allá donde era un templo Kadosh, pues también se le prohibía estar en el templo. Pero por ejemplo, si una mujer está impura y porque dio a luz o porque está en menstruación, no por eso debe dejar de orar ni debe dejar de seguir su relación con Yahweh en ese momento, ¿no? Claro que no, porque Yahweh entiende y Yahweh sabe que no es por culpa de la mujer, de Eva sí, pero no de todas estas mujeres que han sufrido esto por culpa de ella, que ellas estén impuras. Y entonces les concede que se presenten a sí mismas, las que están, por ejemplo, que han parido un hijo, que son 30 días o no sé cuánto es lo que quedan ellas impuras después de si el hijo es varón. Alguien me corregirá, porque nunca me acuerdo exactamente de cuánto tiempo es. Pero el tiempo que sea, ¿no?, aunque sea una semana, pues Yahweh no excluye a esa persona de que esa persona pueda comunicarse con él, pueda orar, le pueda pedir, se pueda reunir con otros hermanos, etcétera, etcétera. Lo que se requiere, pues había antes estas reglas de no toques, ¿verdad?, no te dejes tocar, este tipo de cosas, que eran muy estrictos los israelitas, sobre todo los levitas, cuando pasaban estas cosas. Hoy en día, pues ya ustedes saben que el mismo Pablo dijo que eso eran esas cosas de no toques y no mires y no hagas y tanta prohibición, pues no le corresponde a todo el mundo hacer eso y vivir bajo ese yugo otra vez, porque ahora estamos por fe. Entonces, pues imagínense, hay un poquito más de libertad y de misericordia en la ley para todos estos casos de que las personas quedan impuras por algo que en realidad es natural. Y entonces, pues miren, si yo toco a una mujer que está que está menstruando, pues yo todos los días me baño y si lo hice sin conocer que ella estaba impura, pues el pecado no me cuenta, no se me imputa el pecado, pues yo no lo sabía. Pero como quiera, como uno casi todos los días se baña, excepto yo a veces cuando termino muy cansado, que no puedo ni comer, pero como todos los días uno se baña, ¿verdad? Yo me baño antes de acostarme.
o por la tardecita, si no tengo nada, si no tengo aquí reunión, pues lo hago como a las 4 o 5 por ahí, después de que pase el calor del día. Y entonces ya ese baño contaría, fíjense ustedes, para cualquier impureza que uno haya adquirido durante el día. Así que los que tenemos la costumbre de bañarnos todos los días antes de la puesta del sol, pues ya casi automáticamente estamos purificados de cualquier impureza accidental que hayamos sufrido por haber tocado algo, ¿verdad? O un animal impuro, un animal muerto, una cucaracha, un qué sé yo, lo que sea. A veces ha pasado, ¿verdad?, que uno toca un animal, un insecto muerto, porque vino metido entre unas bolsas de no sé qué. A mí me ha pasado. Digo, ay, mira lo que hay aquí, una mariposa muerta. Y eso ya técnicamente hace impuro a uno. Pero uno no se va a estar afligiendo ni preocupando demasiado por eso, imagínense ustedes, porque entonces estaríamos descuidando más tiempo a las cosas que en realidad nos afectan, que son mucho más importantes, ¿verdad? Hay muchos elementos más importantes de la sana doctrina que tenemos que atender con más cuidado y con más rigor que evitar tocar un mosquito que se murió. Y ese tipo de cosas. Pero hay personas que se esmeran en todo lo contrario, que piensan que dándole importancia a todos estos detallitos minúsculos, pues de alguna manera sus vidas van a ser conducidas a mayor santidad. Sin atender las cosas más importantes primero, que era lo que le pasaba a los fariseos. ¿Verdad? Que diezmaban de la menta y del eneldo y del comino, no me acuerdo de qué más, pero se colaban el mosquito y se tragaban el cabello. O sea que las cosas más importantes las dejaban de hacer. Cuando estemos haciendo ya las cosas más importantes, entonces podemos preocuparnos por todas estas. Como también dijo Yahshua, ¿verdad? Porque debíais hacer esto sin descuidar aquello otro, ¿verdad? Sin dejar de errar entonces en las cosas más importantes, pues sí, se pueden atender detalles, pero si no, vamos a las cosas más importantes primero y las más fundamentales. Y nadie se aflija demasiado, la conclusión es esta, nadie se aflija demasiado por estas impurezas que sí nos pasan, pero que en realidad son tan automáticas, son tan comunes, son tan del diario vivir, les pasan a todos los seres humanos, que Yahshua no va a basar la salvación ni la perdición de nadie porque imagínense ustedes, por una impureza de este tipo, sino por pecados mucho mayores, es que entonces él estaría pendiente a que la persona estuviese practicando y que no quisiese arrepentirse, que no le importase el pecado que estaba practicando, que no se afligiese y que no clamara. Ese tipo de cosas es lo que Yahshua aborrece. Es la rebeldía y es el llamar lo malo bueno, ¿verdad? Pues vamos entonces, Miguel, creo que la de Paula es, en mi vida pasada practiqué satanismo No, y eso. no es Paula, es Darío. Y luego creo que hay otra pregunta de Daisy. Pues fue antes entonces, sí. Sí, pero seguimos con la de él. Él se hizo un tatuaje en su espalda con un pentagrama satánico y entonces él quiere saber qué hacer ahora, si debe hacerse otro encima para cubrírselo y que no exista o cómo debe hacer. O sea que quien escribió aquí, donde dice Paula, fue Darío. Sí, porque Darío y Paula pues están juntos, son matrimonio, ¿verdad? Como sabemos, y están en el mismo cuadrito. Ok, sí. Es que yo veía que Darío estaba conectado aparte, me parece. Sí, pero ya no. Ya no. A lo mejor es que no tiene, o no puede escribir por allá y por acá sí. Pues tiene un tatuaje de un pentagrama satánico con un Baphomet. Eso no sé lo que es, pero me imagino que es algún símbolo o de alguna deidad o algo. La pregunta es, ¿debo dejarlo ahí o debo cubrirlo con otro? ¿Y qué será? ¿Alguien tiene una foto de con un Baphomet? Digo, a menos que sea obsceno, no lo vayan a poner. Pero si es el varón, cuando una mujer tiene un niño varón, queda impura por el periodo de, ¿cómo se llama esto? De impureza, por llamarlo así. Son 40 días y si es una niña son 80. La otra vez yo creo que dije que el niño eran 40, alguien me corrigió, me dijo que eran 30 o no sé qué, me dijeron mal, me acuerdo ahora y me lo creí. Pero si eran 40 como yo había dicho. Es mitad hombre y mitad cabra. Claro que sí. Eso pues es uno de los símbolos más comunes, ¿no? Que le aplican al maligno, a Satán. Si es como el de esa foto, será como el de esa foto. Bueno, esa foto no eres tú en sí, ¿verdad? Sino que es otra persona que se lo haya hecho.
porque estoy viendo que no sería tan difícil entonces eliminar la parte que más ofende a Yeshua. No sería tan difícil. Ah, ese es el tatuaje, sí, ok, ese es el tatuaje actual. Ese es el tatuaje. Bueno, Miguel, ¿qué tú harías? Yo eliminaría lo de la estrella y el círculo, y sin embargo la garra y la pata, eso es un animal ya cualquier y común y corriente, para que no tenga entonces, ¿verdad? Bueno, yo lo que pienso es que al taparlo, no sé, sigue quedando ahí también, yo no sé, pero... No, ya está obliterado. Si lo tapase, por ejemplo, y le pusiera ahí, pues Tinta completa, no ningún dibujo tal vez, yo no sé. Completa, como una pelota negra o algo así. Pues pensé yo, pero también eso es tatuarse, entonces estaría violando a la misma vez, pero entonces se estaría permitido, ¿verdad?, que violara el mandato de tatuarse porque ya se tatuó eso, yo no, Sí, no pero lo el sé. tatuaje ya lo tiene, lo que estaría haciendo sería pues, borrándolo de la única manera, porque eso no se puede borrar raspándoselo, porque las tintas de los tatuajes penetran a varios niveles de la epidermis, y entonces no es como que cuestión de sacarse el pellejito de arriba, porque se pueden sacar 10 pellejitos de arriba, estar en carne viva y todavía va a estar la tinta debajo, ¿verdad? Y no queremos hacer como hizo un padre de una niña adolescente aquí, hace como un año que se dio noticia que ella se fue y se hizo un tatuaje en la pierna sin el consentimiento del papá, porque el papá le había dicho que no, ella fue y desobedeció y pagó $40 y se lo hizo. Y cuando el papá la vio que llegó a la casa, agarró un cuchillo y la cortó como si fuera jamón. Le dijo, te voy a quitar este tatuaje aquí ahora mismo. Qué bárbaro. Y le cortó una lonja de la piel para sacarle el tatuaje completo y la dejó, imagínense ustedes, mutilada la pobre hija. Claro, fue a la cárcel y todo eso, pero fíjense, por culpa de la desobediencia de una hija. Bueno, pues entonces podría cubrir, no tiene que ser algo negro, sino pues, de cualquier color, ¿verdad?, que cubra todo eso, me imagino yo. Sí, pero por lo general un color oscuro pues requiere de un color igual de oscuro o más oscuro para tapar. Ahora, si algún otro hermano tiene alguna otra... Eso mismo iba a preguntar. Si alguno otro tiene alguna opinión en cuanto a lo que él puede hacer, o si prefieren que lo deje. A mí no me gustaría que lo dejara porque es un recuerdo de algo que llega a ser molesto después con el tiempo, o que si algún hermano lo ve, pues podría pensar que está tratando con una persona hipócrita o de doble ánimo, o que esconde algo que es satánico todavía, o qué sé yo qué. Así que lo mejor, ¿verdad? Como dice la escritura, que no demos apariencia de iniquidad, pues sería entonces quitar esa apariencia. Y después se puede explicar más fácil que, mira, lo que me hice fue una garra con una pelota de golf o de no sé qué, una pelota de fútbol. Se puede poner Bueno, ahí. él no tiene que darle explicaciones a nadie también. Si alguien le ve que eso está cubierto, decir, pues era un tatuaje que no me gustaba, lo estoy cubriendo, ya, lo cubrí, pues. Ajá. Ah, Omar dice, cree que hay métodos para borrarlo. ¿Has escuchado qué tipo de métodos? Yo lo que he escuchado es que se lo borran así, tapándoselo con más tinta. Y quemándoselo, pero es bien doloroso, creo, y se hace como una piel. Ah, con láser. ¿Cómo quitar un tatuaje? Envió un hermano, Dixon. Pues parece que entonces con láser lo hacen, pues debe ser caro, ¿no? Porque ya si es con láser es más caro que ponerse tinta otra vez encima. Pues sería cuestión de averiguar. Aquí yo me imagino que si fuese a hacer aquí en Puerto Rico con láser cobrarían cientos de dólares, posiblemente más de $1,000 por hacer eso, imagínense ustedes. Porque aquí cualquier cosita pues cuesta mucho. Pero a lo mejor allá en Colombia sale más barato. Sí, Miguel, perdona. Si se lo puede remover, mejor todavía, si es algo que no, ¿verdad?, no sale muy caro y está en sus posibilidades. Y si no, o ver cuánto le sale más caro, si puede hacerse otro tatuaje encima o removérselo. Ajá. Claro. Y no tiene que ser... Omar se cayó, dice que está tratando de hablar, pero que no lo escuchamos, pero es que se cayó, no está en la reunión. Yo lo veo aquí. Está aquí, está aquí. Yo no lo miro. Sí, aquí está. Está al lado tuyo, al lado tuyo de Cronin. Sí, ya lo vi, ya lo miré. Pues yo lo veo entre Kelly y Oscar, lo veo aquí en mi cuadrito. Pero es verdad, no habla, escribe nada más. Pero pues Adalgisa escribió algo, déjame ver, Shabbat Shalom hermanos, soy Adalgisa, los saludo con mi corazón lleno de gratitud por sus oraciones. Amén, bendita seas.
y cariño en medio de esta prueba que yo estoy segura que es para la honra y gloria de mi amado Padre. No les puedo escribir muy seguido, pues apenas estoy aprendiendo a manejar estos aparatos, pues me atropella la tecnología. Soy muy feliz por ser parte de esta asamblea que tanta fortaleza nos da. Un abrazo Kodesh para todos y yo puedo estar seguro que el abrazo Kodesh es recíproco de parte de todos los que estamos aquí, ¿verdad? Y lo más que nos gusta a nosotros es saber que tenemos hermanos a quienes podemos abrazar y que nos abrazan y que nos lo digan más todavía, aunque estemos lejos y no los podamos recibir, pero siempre es un gran consuelo y un gran sentimiento, ¿verdad? Saber que alguien de por allá nos está queriendo abrazar. Y tenemos que aprender a sentir esos abrazos que, como quiera, jamás superan a los que son dados en persona. Pero también, pues, uno disfruta de eso. Que se siente el amor, se siente, pues, la sinceridad, ¿no? A través de un abrazo se siente la sinceridad de la persona. Pues sí, Darío, ¿verdad? Si alguien más quiere decir algo, añadir. Hay una pregunta cuando termines, creo, me dijeron de Daisy. Ok, Miguel, ¿dónde está? ¿Escrita también? Voy a ver. No, no la he escrito. Ah, ok. Ah, creo que sí, creo que la había escrito antes. Vamos para arribita a ver. Pues sí, pues qué bueno saberlo, que yo no sabía que se podía con láser de mover los tatuajes. Ah, bueno, yo vi que ella escribió, es malo ser sumiso. No sé si es pregunta o es una afirmación. Eso fue a las 2:50 tiene mi computadora. Daisy dice, yo fui la primera, la que preguntó primero. Ah, Daisy había preguntado primero, sí, fíjense que es verdad. Yo no había visto. Pero, ¿dónde está la pregunta esa? Que si es malo ser sumisa. ¿Dónde la encuentro? Aquí dice que es malo ser sumiso. Mira, esa es la pregunta, hermana Daisy. Mira, a ver. Bueno, si la pregunta es... ¿Sí? ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, Sí, estamos. ¿Me escuchan? sí, claritito. Ah, vino. Sí, o sea, mi pregunta es, o sea, si es malo ser sumiso. O sea, sé que hay ocasiones en las que uno debe darse su lugar, tiene que también pues hacerse como sentir en su palabra y hacerse respetar. Pero en ocasiones yo, o sea, en mí personalmente, siento que pienso mucho en los demás y perdono fácilmente. Entonces, ¿es malo eso? O sea que perdonas a veces demasiado fácilmente, tal vez. Sí, puede ser, o sea, han habido situaciones muy duras en mi vida, pero no guardo rencor de lo que me ha pasado, si me entiende, porque sé que también he tenido errores, pero intento pasarlo, si me entiende, y seguir cada día mejorando, más no dejarme llevar siempre por el problema y por el problema. Sí. Pues la escritura dice que por supuesto primordialmente tenemos que ser sumisos a Yahweh y a Yahshua su hijo. Eso es lo primero. Y entonces... Y a los maridos y a los ancianos. Ajá, por ahí iba yo ahora. Y entonces, pues en cierto modo, también a las autoridades hay que tener sumisión, hay que tener sumisión, pero esto es en cuanto a esas personas que están en niveles de autoridad, obedezcan y sigan a Yahshua Mashiach. Porque hasta donde lo obedezcan sí les podemos ser sumisos, porque en cierto modo indirectamente nos estamos sometiendo a Yahshua cuando nos sometemos a ellos, bajo esos criterios. Pero si las personas no son sumisos obedientes a Yahshua, al someternos a ellos lo que estamos haciendo es, imagínense ustedes, sometiéndonos a un ser humano desobediente. Y eso también a veces pasa por falta de juicio, por ignorancia, ¿verdad? A mí me pasó, a veces meten a uno en una situación que no le dejan a uno salir. Y uno dice, pero si hago esto es malo y si hago esto otro también es malo, ¿qué hago? Así ponen a uno, el enemigo a veces pone a uno así entre la espada y la pared. También las mujeres casadas tienen que ser sumisas a sus maridos y las que no lo son, pues a sus padres y hermanos mayores, por ejemplo. Si es que están en la Torá, recuerden, porque todas estas leyes se daban así para que funcionasen, pero en un contorno o en un contexto donde todo el mundo estaba practicando la rectitud. Hoy en día esas mismas cosas no aplican con el mismo énfasis o con el mismo rigor, porque una mujer llamada por Yahshua y convertida que se someta a un padre desobediente, alcohólico o fornicario o lo que pueda ser, porque los gentiles todos tienen
una pata de la que cojean, a esa mujer no le va a ir muy bien. Porque si el papá le dice que es que mienta o que peque o algo así, ¿verdad? Porque mis papás no eran muy convertidos, que digamos, y tenían a veces unas apreciaciones, unos consejos que de verdad hacía falta tener 4 oídos bien grandes para oírlo y saber lo que estaban diciendo, porque para ellos era bien normal lo que estaba diciendo. Y uno a veces sabiendo que uno debía algo, no, llámalo y dile que no le vas a pagar. Y yo, pero papá, si yo le debo. No, bueno, pero si lo llamas y dice que no vas a pagar, pues no le pague. Ay, no, yo no puedo hacer eso. Y dale, y pone presión. En una me pasó que hice eso, obedecí a mi papá en contra de mis mejores instintos, porque me puso tanta presión y no me dejó salida, porque entonces me iba a retaliar y me iba a castigar y me iba a hacer un montón de cosas, lo cual me iba a ser imposible, yo también, ¿verdad? Sobrevivir, por decirlo así. Y entonces eso me busca a mí no de problemas. Yo creo que Miguel lo sabe porque se lo conté. Con una persona que era un mafioso, imagínense ustedes, después me quería matar porque no le quise pagar $400 que mi padre se lo pudo haber pagado y lo sacado del bolsillo en 5 minutos porque él se ganaba eso en media hora. Y entonces yo por seguir el consejo de por mi padre ahorrarse los $400, por poco yo termino muerto. Imagínense ustedes. Mandó asesino a matarme con pistolas cargadas y todo. Y Yahweh me libró, bendito sea. Bendito sea, no les voy a contar cómo porque es muy complicado, pero a montones de testigos me lo dijeron. Vino aquí a matarte y yo fui la que salí. Y yo vi la pistola debajo del carro. Y yo le pregunté, pero ¿a quién ustedes buscan? A Rafael. Pero como yo les vi cara de que no eran ningunos amigos tuyos, porque se veían como que de una calaña, yo le pregunté, ¿y Rafael qué? Pues no sabían tu apellido. ¿Y cómo es Rafael? Y tampoco sabían describirte. ¿Tú te acuerdas, Miguel? Esa fue Evelyn, que en paz descanse. Evelyn se puso lista ahí. Y entonces ella dice que se asomó y cuando vio en el piso que la pistola que la habían escondido debajo del asiento del carro se salió y se asomaba. Ella dijo, estos son unos gatilleros que le han pagado $50 o quién sabe si 30 por matar a Rafael. ¿Y qué pasó? Yo no sé. Pero no está. ¿A qué hora llega? No se sabe. Él nunca se sabe, nunca está aquí. Él sale y entra y viene de vez ocasionalmente. ¿Y tú quién eres? Yo, la que vive aquí. Ah, pero él no vive aquí. No. A veces viene. Como era gentil, pues ella decía cualquier cosa, ¿no? Me sacó del apuro. Y cuando entró por la casa, Rafael, no se te ocurra salir para afuera. Y yo, ¿qué pasó? Que hay unos tipos allá afuera dando vueltas a un carro para matarte. Ay, madre mía. Esto hace 40 años, ¿saben? Pero me tomó a mí. Y después el que me mandó a matar, pues resultó que estaba muerto y al hijo se lo mataron. Primero le mataron al hijo porque ya fue así. Según querrás hacer, así te harán. Entonces, él tenía solamente un hijo varón. Uno tenía. En cuestión de meses, se lo mataron a tiro, a sí mismo con pistola como me quiso matar a mí. Y después de eso, como parece que él no se arrepintió, lo mataron a él, terminó muerto. Para que ustedes vean cómo ya me protege a uno y castiga a las personas, sobre todo los homicidas, ¿verdad? Porque está bien que yo le debía el dinero, pero debía haberme venido aquí a quitar algo, a meterse en mi casa y llevarse $400. No a quitarme la vida, porque la vida de nadie vale $400 y nadie la puede quitar nada más que Yahweh, aunque valiera $400. ¿Eso no es? Entonces, pues ya ustedes saben, tenemos que con juicio, pues saber en qué situaciones podemos ser sumisos y en cuáles no, porque Yahshua también era muy sumiso al Padre, ustedes lo saben. Pero no era sumiso ante los escribas y los fariseos, para nada del mundo. Al contrario. Sí, hermano. Creo que hay un texto donde dice que se vuelvan ellos a nosotros y no nosotros a ellos. No recuerdo la cita ahorita. Ah, sí, es verdad. Yo también me acuerdo de ese texto. Sí. Sí, hermano. Lo pueden buscar en Google. Yo creo que con que pongan eso les aparece. Y entonces, pues, ya ustedes saben que Yahshua, ¿no? Al ser él sumiso al Padre y deberse él al Padre y no a los escribas ni a los fariseos, tenía entonces que defender al Padre, defender la verdad, defender todo, aunque se tuviera que poner juicioso, se tuviera que poner criticón, se tuviera que tener como se tuviera que poner en contra de los judíos. Y cuando antes de que lo mataran, se metió allí en los predios del templo y tumbó todas aquellas mesas
Pues cualquiera diría que Yahshua estaba loco. Mira para allá, que arranque de rabia, que ira le dio. Sí, la ira de Yahweh, la ira justa de Yahweh fue lo que le dio a él. Porque habían convertido su casa en un templo, un subtemplo, en una casa de mercaderes. Y vendían allí, estaban vendiendo hasta los como hacen los católicos. Hasta las indulgencias y los favores y los sacrificios y los perdones y todo. Someteos los unos a los otros, someteos unos a otros en el temor de Yahweh. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como a Yahweh, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Yahshua o Mashiach es la cabeza de la asamblea, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. Así que como la asamblea está sujeta a Mashiach, así también las casadas estén a sus maridos en todo. Maridos, no solamente ellas son las que tienen que hacer algo aquí. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Mashiach amó a la iglesia, imagínense ustedes, con un amor enorme, y se entregó a sí mismo por ella. Así que los maridos tienen que ser respetuosos y buenos y amantes de sus esposas. ¿Sí, Miguel? Y también envié donde ya Yahshua dijo, mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sed astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. O sea, uno se somete y es sumiso, pero también tiene que ser astuto como las serpientes. Sí. Porque al reino no se entra con violencia, como mal traducen algunos ese pasaje, ¿verdad? Y otros lo entienden así. Que hay que ser un guerrero por el nivel de violento, ¿no? Soldado es lo que hay que hacer, pero también hay que ser un cordero, hay que ir como ovejas al matadero, dice Yahshua. Dice, bien traducido dice el texto, que al reino se entra sufriendo violencia. Porque el verbo está en reflexivo, no está en imperativo. De que uno lo tenga que hacer a otros. Está que uno lo tiene que hacerse a uno mismo, uno tiene que ser así. La violencia es hacia uno la que uno tiene que aguantar. Y eso es en general lo que ha pasado con Yahshua mismo y con todos sus seguidores. Que todos han muerto bajo violencia, han sufrido violencia durante su vida. Ellos no son los que han causado la violencia o han sido violentos hacia otros, ¿verdad que no? Así que pues entendamos correctamente los pasajes, ¿verdad? Según aparecen escritos en el hebreo, y no nos dejemos engañar por la pluma mentirosa de los escribas, porque bastante mentirositos que son. Entonces digo así, el Señor o el amo, si vuelves yo te restauraré, en mi presencia estarás. Si apartas lo precioso de lo vil, serás mi portavoz. Que se vuelvan ellos a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Amén. ¿Y dónde estaba eso, Adelisa, de una vez, ya que lo buscaste? ¿En qué libro y qué? Jeremías 5:19. Ok. Acuérdense, Jeremías 15. Y Cronin también lo había encontrado, lo puso ahí. Esta es la respuesta de Yahweh. Si tú regresas, yo te restauro y te pasarás delante. Te pararás delante de mi trono, y yo traeré lo precioso de lo vil, serás mi voz. Y yo traeré lo precioso de lo vil, será mi boca. Mi boca, sí, mi portavoz. Entonces ellos regresarán a ti, y tú no te regresarás a ellos. Amén. Así es. Por eso también es que no va de acuerdo con aquella amonestación que Yahshua nos hace, que cuando estemos saliendo o abandonando la Babilonia de donde Él nos manda a salir, que no nos tardemos mucho en salir, que no nos despidamos mucho de la gente, y vuelven a agarrar sus cosas y váyanse. Y después que se vayan, no se vuelvan atrás, menos todavía. Vamos otra vez a Babilonia porque la echo de menos, porque me gustaba como aquello era aquí, me voy a quedar aquí de vuelta. Pues el que se queda de vuelta, allí se queda, porque ya podrá tener todas las obras del mundo anterior a esto, pero si se volvió, allí se quedó y va a ser destruido. Imagínense. Y claro, esto no quiere decir que no se pueda tener tentación alguna vez de que algo que uno había hecho en el pasado que le vuelva a remorder o que le vuelva a martillar en la cabeza, porque el enemigo también hace eso. Y quiere hacer sentir a las personas culpables y como que todavía están viviendo en el pasado. Pero pues no se dejen engañar, porque eso es el enemigo el que lo está metiendo en la mente. Él lo mete en la mente. Se aprovecha de antiguas concupiscencias y crea nuevas. Crea nuevas concupiscencias en las personas. ¿Cómo lo sabemos que las crea? Porque Yahshua, que no tuvo pecado,
Sin embargo, fue tentado en todo, y para ser tentado se tiene que utilizar alguna concupiscencia, algo que atraiga, porque si la tentación no atrae mediante algo, pues no es una tentación, no sería una tentación. Pero él sí fue tentado en todo, o sea, él fue impulsado así que casi a desear, no, pero es una tentación. Ay, yo quisiera saber cómo estar borracho, cómo se siente. Mira qué feliz. No, yo no quiero eso, mentira. Atrás a Satán. Ay, los que fuman esto y los que fuman opio, los que qué sé yo, que también se fumaban para aquella época. ¿Qué es lo que fuman allá en Medio Oriente? Hashish. Esas cosas que eso tiene miles y miles de años. Me imagino que para aquel tiempo era lo mismo. Ajá. Y a lo mejor cuánta gente o quién no le habrá dicho a él. Fúmate esto, mira, bienvenido aquí entren, y alguien que estaba fumando eso. Esto es para alivianarse, para sentirse mejor. No. Gracias. No lo hago. Las mujeres lo tienen que haber atraído. Él tiene que tener cuidado con todo. Con toda la carne de cualquiera. Imagínense, fue tentado en todo. Pero no sucumbió a nada, bendito sea Yahshua. Ay, madre mía, qué hombre, ¿no? Qué vencedor, qué buen ejemplo tenemos. Si no fuera por él, nosotros no tendríamos en quién inspirarnos, ni tendríamos esperanza de verdad de que fuéramos a vencer el pecado en lo más mínimo, porque diríamos, no, que va, si Yahshua también pecó, que yo que voy a poder. Pero como él no pecó, pues nos queda eso, ¿no? Mirarlo hacia él. Yahshua, tú fuiste el primero y pudiste ofrecerte a ti mismo como sacrificio a favor de nosotros. Bendito sea, por ti podemos ser salvos. De otra manera, una Carile del Oriente, ¿verdad? Pues vamos a este otro, que es un mensaje, yo creo que no es muy largo, de conociendo la misteriosa sana doctrina de las 7 asambleas apocalípticas.